observado que si tenemos un cuerpo en movimiento, digamos, pensemos, no sé, en una cajita que está sobre alguna superficie en movimiento, ¿ok? Esto eventualmente llegará a un momento en donde ya no se mueve, ¿verdad? Entonces está detenido. Detenido. Y esto lo han observado durante muchísimo tiempo. Digo, es algo muy cotidiano que vemos todos los días, porque nunca hemos visto realmente algo que si nosotros aventamos o algo que esté en movimiento y permanezca en movimiento por el resto de los tiempos. Y parece que esto realmente se ha observado desde tiempos prehistóricos. Bueno, no sabemos si desde tiempos prehistóricos, pero sí definitivamente lo sabemos que esa era la idea común entre los antiguos griegos. Y todo esto se tenía en mente hasta por ahí de principios del siglo XVII. ¿Ok? Entonces, por alrededor de 2000 o más años, algo así como 2000 o más años, más o menos, se creía que los objetos tendían naturalmente, vamos a ponerlo así, que los objetos tienden o tienen la tendencia a detenerse. La tendencia a detenerse. Muy bien, detenerse. Esa era la idea que perduró durante 2000 o más años. Es decir, y por el otro lado, si nosotros queremos que algo se mantenga en movimiento, si quieres, digamos, si quieres que se mantenga en movimiento, que se mantenga en movimiento, piensa en lo siguiente, si quieres que un objeto se mantenga en movimiento, por ejemplo, si estamos desplazando nuestra cajita anterior, pues uno tiene que seguir aplicando fuerzas para que esta caja siga moviéndose. Entonces, si queremos que algo se mantenga en movimiento, hay que aplicar fuerza, ¿verdad? Tienes que aplicar una fuerza. Pero esto a principios de, digamos, del siglo XVII, es decir, en los años 1600, aparecieron estos tres caballeros y tú te preguntarás, oye, pero ¿por qué hay tres si en realidad este video es acerca de la primera ley de Newton? Y en efecto, este señor de aquí es Sir Isaac Newton, ¿ok? Pero también puse las imágenes de estos dos señores. El de aquí es nuestro famoso Galileo Galilei, bien, y el personaje que se encuentra aquí es René Descartes, muy bien. Entonces, pusimos a estos otros dos personajes porque en realidad ellos fueron los que propusieron lo que ahora hoy se conoce como la primera ley de Newton, y debemos darles crédito por describir este fenómeno antes que él. Y por supuesto a Newton lo ponemos aquí porque Newton explicó lo que es bueno, lo que Galileo llamaría la ley de la inercia, lo puso en un marco teórico de fuerzas, por ejemplo, la gravitación y demás. Y ahora todo eso es la base de la mecánica clásica que perduró hasta alrededor del siglo XX. Y lo que estos caballeros dijeron, y que es algo bastante, o más bien algo que es muy poco intuitivo, es más o menos por ahí de los años 1600, algo así. Es en realidad, ¿qué pasaría si todo fuera al revés? Es decir, que los objetos tienden o tienen la tendencia de mantener su velocidad. Tienen la tendencia de mantener su velocidad, ¿ok? Eso querría decir que si, por ejemplo, algo está en reposo, entonces se va a quedar en reposo. Y si algo tiene un movimiento, digamos, constante en línea recta, sin acelerar, entonces se va a quedar de esa forma hasta que algo más lo perturbe. Es decir, esto pasará a menos que se le imprima una fuerza externa. Que se le impriman, impriman exactamente fuerzas desbalanceadas. Y cuando digo fuerzas desbalanceadas es que al menos, digamos que no se contrarresten, ¿verdad? Fuerzas desbalanceadas.
Y esto es porque si yo aplico una fuerza del lado izquierdo y aplico otra fuerza del lado derecho en dirección contraria, digamos una así y otra así, entonces si son digamos de la misma magnitud, la cajita a lo mejor ya no se va a mover. Muy bien. Y tú te preguntarás, bueno, pero ¿por qué estará ocurriendo esto? O sea, tú me estás diciendo que todo esto ocurre de forma natural, o es lo que al menos nosotros vemos. ¿Cómo es que a estos tres señores se les ocurrió? Bueno, en realidad lo que se les ocurrió a estos tres caballeros es que quizás el hecho de que se detengan es en realidad una interacción con el medio. Por ejemplo, nuestra cajita que se va moviendo, en realidad tenemos aquí que se está moviendo sobre una superficie. Y este movimiento sobre la superficie en realidad está generando una fuerza de fricción que va en dirección contraria al movimiento, y eso es lo que lo está deteniendo. Y uno lo puede entender muy bien porque si uno empieza a pulir, digamos, la superficie hasta que sea muy suave, pues este movimiento será cada vez más ligero. Es decir, por ejemplo, si fuera una superficie de hielo, la cajita resbalaría muy fácilmente y se detendría después de mucho más tiempo que si esto fuera de piedra. Entonces, ¿qué pasaría entonces si yo aplico una fuerza a este objeto? Digamos que quiero mover una televisión que está en mi cuarto, de esta forma. Entonces, estos tres señores te dirían que si tú mantienes la velocidad de la televisión constante, en realidad está pasando eso porque estás contrarrestando todas las fuerzas negativas. Es decir, tú estás empujando quizás de este lado y lo que está ocurriendo es que estás contrarrestando todas las fuerzas que van en sentido contrario al movimiento. Muy bien. Entonces, por ejemplo, como la fuerza de fricción que justamente va en contra